Hola, mi nombre es Agustín Barahona, trabajo para Lactosa, Lácteos de Honduras, y me desempeño como gerente de infraestructura de TI. Nuestra necesidad surge a finales de 2017, principios del año 2018. ¿Por qué? Porque buscábamos una herramienta para formalizar todo el tema de solicitudes, gestión de incidentes, servicios y demás. Ahí es donde hacemos la evaluación de diferentes herramientas que hay en el mercado para ver cuál era la que mejor se acoplaba a lo que nosotros estábamos buscando. Y es donde Service Desk, después de una evaluación y análisis, identificamos que era la que nos podía apoyar en este proceso de ordenamiento y de nuestro trabajo del día a día. Fue un cambio bastante grande, principalmente porque teníamos algo desarrollado in-house, que tenía, digamos, algunos temas básicos de recibir un ticket, cerrarlo, etc. Sin embargo, Service Desk nos da una serie de mejores prácticas desde SLAs, temas de asignaciones por grupos, reglas de negocio, que todo eso nos facilita mucho la gestión del día a día, básicamente. Adicionalmente a todos los indicadores que podemos sacar de la herramienta como tal en cuanto a uso que le estamos dando, la productividad, efectividad, las encuestas que hacemos al final también después de cada incidente o servicio que cerramos, entonces muy útil. Tenemos todo lo que es catálogo de servicios e incidentes, son esas dos funcionalidades las que prácticamente pasamos en nuestro día a día. Estamos integrándolo ahorita con herramientas de terceros, de Microsoft y WhatsApp, para también tener un solo ecosistema donde a un solo punto nos lleguen todas las solicitudes. Primero porque, tú sabes, estamos expuestos a muchos temas de cambios, el hecho de no seguir un proceso a veces nos puede repercutir negativamente o podemos tener repercusiones negativas. Segundo, hay una serie de auditorías que constantemente recibimos, entonces es muy importante tener esa documentación a la mano, saber que si existió un cambio fue aprobado, fue solicitado, fue revisado, etcétera, por un equipo, y de esa manera tenemos toda la documentación al momento de cualquier tipo de auditorías, por ejemplo. Endpoint Central lo hemos tenido un año, y es algo que estamos en este momento revisando para renovar. ¿Qué fue lo que nosotros buscamos? Tener el control, digamos, de todo el deploy que se hace de software en los dispositivos finales, tener ese control de saber qué software hay en las máquinas, que de pronto es algo no autorizado de nuestra parte y que rápidamente podamos cubrir esa brecha o cerrar esa brecha de alguna forma, no darnos cuenta al final, sino que sea una herramienta que nos ayude a hacer nuestro trabajo preventivamente. Con Agrega, personalmente, pues alrededor de unos 8 años de trabajar con ellos. En Lactosa ellos sí tienen 5 años de trabajar, ya básicamente han implementado desde 2018 la mesa de ayuda para Lactosa, han ido haciendo también implementaciones para empresas hermanas de Lactosa, ya tenemos alrededor de 12 implementaciones en la mesa de ayuda, todas han sido con ellos, algunos tanto en el país como en algunos otros países también, y no, creo que tienen un buen conocimiento de la herramienta, nos han sabido orientar en cuanto al uso, en cuanto a temas que de pronto se pueden mejorar, esa parte también, y también han tenido esa disponibilidad, digamos, cuando hemos tenido alguna situación que amerite la intervención de ellos. Felicitarlos por esos 20 años a Managed Engine. Espero que puedan seguir cumpliendo muchos años más, que sigan siempre en esa línea de innovación y de facilitarnos a nosotros como departamentos de TI y usuarios nuestros trabajos del día a día, principalmente con herramientas que se integren, que tengan esa facilidad de poder integrarse y de hacernos el trabajo más fácil.